¿Qué tal? Buenas noches de nuevo con ese plano de una familia sin lazos biológicos, pero muy estructurada para caminar hacia la felicidad. Termina sola, es película con la que debutó en el largo el sevillano Benito Zambrano y con la que culminamos una semana dedicada a la condición de la mujer. Pero antes de meternos en harina, por así decirlo, y para situar el tema del que vamos a hablar esta noche, me gustaría echar un vistazo a las películas que hemos visto esta semana. Comenzábamos el lunes con Nada. En ella Edgar Neville plasmaba la historia que en su día escribió Carmen Laforet, la de una joven llamada Andrea que llegaba a Barcelona de los años 40 para ingresar en la universidad y labrarse un futuro de independencia y de libertad, pero que al final regresaba sin nada. ¿Tú quién eres? Abuela, ¿no me conoce? No. Soy Andrea. ¿Andrea? ¿Eres Andrea? Soy tu tío. Con que tú eres Andrea. Soy tu tío Román. ¿Para qué has venido? Para estudiar. Está bien, y no me opongo. Pero siempre que sepas que todo nos lo deberás a nosotros. Ya están otra vez de Zambra. Juan Antonio Bardem nos hacía testigos el martes de una durísima broma. En Calle Mayor asistimos al retrato y también a la crítica de la pequeña burguesía española de provincias de mediados de los 50, una sociedad machista, cotilla y muy cruel. Una hermosa y entrañable ciudad de provincia. Hay tres cosas que son el diapasón de esta ciudad. Las campanas de la catedral, los seminaristas por la Alameda en el crepúsculo de 3 en 3 y el paseo por la calle Mayor. La que no tiene remedios, Isabel, esa se queda para vestir santos. A principios de los 70, Roberto Bodegas estrenaba Españolas en París, la película que emitíamos el pasado miércoles. Otra historia de mujeres que ponía el foco en una generación de españolas que abandonaban nuestro país en busca de oportunidades. Aquí no saben una gota de español, así que avívate porque tienes que hablar francés. La electricité. Que no soy tonta. Somos... Ardientes. eso. ¿Has visto? Pero mujer, aquí en el metro esto se ve mucho. Que debo estar muy contento al lado de una chica como tú. Y en una semana dedicada a la condición de la mujer en el cine, no podíamos olvidarnos de Pedro Almodóvar, experto creador de historias con la mujer como eje central. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Nos presentaba ayer a dos personajes femeninos bien distintos a los que daban vida dos de sus chicas, Carmen Maura y Verónica Forqué. Oye, Antonio, los pellejos y los besos guárdamelos para postre. ¿Quién me mandaría a mi casa? Con lo tranquila que estaría yo soltera. Hola, Antonio. ¿Pero no tendrás un látigo por ahí? O el trabajo que nos ha costado daros una educación. Seguramente que muchos de vosotros hayáis echado en falta que alguna de esas películas de esta semana esté dirigida por una mujer, pero os explicamos el porqué. Entre los títulos contratados para el programa, pues claro que hay títulos dirigidos por mujeres, pero consideramos que ninguno de ellos respondía a la temática de la semana. Más adelante, por supuesto, que habrá muchos títulos dirigidos por mujeres. La próxima media hora la vamos a dedicar a analizar cómo se ha tratado a los personajes femeninos en nuestro cine a lo largo de las décadas, y para ello voy a estar muy bien acompañada por 4 mujeres. Ya era hora aquí en Historia de nuestro cine. Comenzamos con María Galiana, es actriz muy querida en esta casa, protagonista de Solas, la película que acabamos de ver, y es un placer tenerte con nosotros. María, bienvenida. Muchas gracias, bien hallada. También está con nosotros Tina Sainz, actriz a la que pudimos ver el pasado miércoles en la película que emitimos aquí en Historia de nuestro cine, Españolas en París. Buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte con nosotros. Lo mismo. Patricia Ferreira, directora de cine y vocal de CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios de Comunicación, también nos acompaña esta noche. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a tener también la voz de una directora. Y también nos acompaña María Castejón, doctora en Historia y autora del libro Fotogramas de Género. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a empezar ya con este coloquio apasionante y acabamos de ver la película Solas. Refleja a dos generaciones, dos mujeres y también dos maneras de ver la vida, ¿no? Bueno, el personaje que yo interpreto representa a la educación y a la tradición cultural de las mujeres de los pueblos. No es que sea especialmente abnegada, ella, la Rosa, que es el personaje mío, sino que ella responde a la educación que ha recibido, a lo que ha visto de su madre, de su abuela y de todas las generaciones anteriores. De la misma manera que también responde el marido, ¿eh? No lo olvidemos. Yo eso siempre lo puntualizo mucho, porque es muy importante el lastre cultural que se tenga para el comportamiento.
Acércate. ¿Dónde estaba? ¿Dónde voy a estar? ¿En casa de tu hija? Huele a macho. Vemos esa feminidad muy tradicional, esa feminidad que, como comentaba María, tampoco es tan abnegada, ¿no? Porque ella tiene ahí sus momentos con su marido en el que no le contesta, ¿no? Realmente si ha sido un buen hombre, que es una forma de rebelarse, ¿no? Pero tiene un peso encima, bueno, además una mujer de pueblo que ni siquiera sabe leer, ¿no? Y la hija, pues bueno, se revela de alguna manera y es una mujer muy precaria que en el fondo también tiene muy pocas oportunidades, ¿no? Yo creo que la marca mucho, pero bueno, las dos rompen, ¿no? De alguna manera, y creo que es algo muy esperanzador la relación entre ellas. En el papel de la hija vemos también el reflejo de esa mujer que se engancha con el hombre que menos le convienen. Te dije que no dejara las patillas. ¿Y tú por qué no te pusiste los condones? Porque no me gusta follar con condones. Claro, porque no eres tú la que se va a quedar preñada. Yo creo que la hija es una persona menos libre que la madre. Contrariamente a lo que se pueda pensar. A lo que pueda aparentar. Claro. La madre tiene su propio mundo hecho. Entonces ella cumple absolutamente a rajatabla con su obligación. Es decir, cuida a su marido en el hospital, ha consentido que los hijos se marchen, ella se ha quedado al pie del cañón con el marido en el pueblo, consciente en que la hija se vaya del pueblo para buscar otra vida, y mira por dónde descubre que la hija está absolutamente subyugada, en el buen sentido de estar bajo un yugo, por la sociedad que se ha encontrado. A mí me gusta mucho también el personaje de la hija, porque siendo un personaje que cumple muchos tópicos respecto a eso que damos en llamar la condición de la mujer, o sea, evidentemente es nuevamente una mujer seducida y abandonada, que es uno de nuestros destinos, parece ser seducidas y abandonadas, por lo menos en el cine español, pero ella se enfada. ¡Hijo de puta! Se encabrona, lucha con lo que puede, ¿no? por salir adelante, ¿no? Y no es un personaje complaciente, no es una buena chica. Es una chica que bebe, es una chica que da la batalla y es una chica que se enfada. Y me encanta ver que las mujeres también nos enfadamos, sabemos enfadarnos cuando las cosas no están funcionando. Y ese personaje para mí tiene ese valor, ¿no? Las personas deberíamos de nacer dos veces. Una rica y otra pobre. Para que los ricos sepan lo que es ser pobre. Son dos absolutas víctimas sociales y culturales, y ahí engarzo con lo que ha dicho María de la educación, porque la liberación de la mujer, la toma de conciencia, pasa por la educación, y estas dos mujeres, concretamente la hija, va a trompicones porque le falta eso, y la sociedad, la terrible injusticia que comete la sociedad con la mujer, se pone de manifiesto en esta película de una manera tremenda. Vamos a seguir profundizando en ese papel de la mujer. Tú eres la autora de Señoras de, donde dabas voz a 12 mujeres que habían vivido el franquismo. Sí, este fue un documental en que dejamos hablar, dejamos hablar a las mujeres que en ese momento, cuando lo hicimos, pues tenían más de 80 años, y las dejamos hablar porque mi impresión era que nunca habían hablado, nunca habían contado realmente cómo había sido su vida, se lo habían callado, sus deseos, sus aspiraciones, lo que hubieran querido hacer, y hicieron lo que se suponía que la mujer española debía hacer en las décadas de los 40 o de los 50, ¿no? Yo me creía que estaba embarazada con el primer beso, ¿eh? Entonces fue sorprendente cómo realmente contaban su vida, fue espeluznante. ¿Qué es lo que más te sorprendió de lo que echaban de menos, de lo que pues más habían ansiado? Me sorprendió cómo echaban de menos la educación, cómo echaban de menos no saber leer. Cómo echaban de menos el no haber podido parir a sus hijos en un hospital y haberlo hecho en el suelo de la cocina, ¿no? Que luego había que limpiarlo, porque, claro, con esto de los partos el suelo se ensuciaba, ¿no? Antes también tenemos otro trabajo que refleja muy bien el papel de la mujer, con La pata quebrada, de Diego Galán, y yo creo que es una muestra también de
otra época en la que las mujeres sí que tenían esas libertades que luego les faltarían, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que es un estupendo trabajo de historia y de montaje, ¿no? O sea, lo que hizo Diego es, a través del cine, un poco lo que estáis haciendo esta semana con estas películas, pero aquí estamos viendo las películas completas, y él lo que ha hecho es un magnífico trabajo de montaje en la que ha mostrado efectivamente cuál ha sido la condición de la mujer en el cine a lo largo de las décadas, y según iba cambiando la situación social y política en España, pues evidentemente cambiaba las mujeres que eran protagonistas de películas y lo que les pasaba, ¿no? Muy útil, ¿no? No sé qué pensará María. Sí, es una crónica sentimental, además de esas que llegan al corazón, ¿no? Y que apelan, además con ese montaje bastante ágil, ¿no? E inteligente. Yo creo que llega a una generación de gente que igual ya no tiene esa costumbre de ver películas y que se maneja a través de fragmentos, y que además le sorprende tanto esa libertad de la República como todo el modelo de mujeres y de hombres del franquismo, ¿no? Y arranca con esas mujeres de la Segunda República que sí que disfrutaban de esas libertades que luego más tarde pues, verían que se les negaban, ¿no? Sí, además es uno de los valores principales del documental, ¿no? Recuperar esa parte del cine que igual para según qué público es mucho más desconocido, ¿no? Llama la atención, ¿no? Verlas tan libres, tan fumando, tan cantando, ¿no? En esa reja, entonces sí, llama mucho la atención. Tengo mis cositas, ni muy grandes ni chiquitas, doy amor celestial. Corre por mis venas una sangre que me llena de amor tropical. María, ¿y cómo eran las mujeres de la posguerra y también cómo se reflejaron en el cine? Bueno, hubo, yo creo que una generación que fue, bueno, la mía, yo nací en la guerra, o sea que en la posguerra yo era todavía muy pequeñita, pero bueno, pero viví, por supuesto, la época de la cartilla de racionamiento y de todo eso. Y realmente había muy poca gente que quisiera estudiar, muy pocas mujeres. Había como una especie, yo recuerdo como una especie de tendencia a ser mujer objeto. O sea, pero eso permanece. sin rebelarse. A mí eso me llamaba mucho la atención porque yo siempre he sido muy rebelde y muy poco dócil y muy protestona o muy reivindicativa, que se diría ahora. Entonces, yo notaba que, por ejemplo, mis compañeras de colegio, la mayoría decían, ay, no, yo no voy a estudiar, yo cultura general. Y estudiábamos 4 gatos el bachillerato y otros 4 gatos la universidad, vamos, quiere decir que no tan pocas como antes de la guerra, pero bueno, tampoco demasiadas, ¿no? Y entonces había como una especie de conformismo, yo creo que había bastante conformismo, sobre todo y fundamentalmente porque la presencia de la Iglesia era brutal. Y las que intentábamos sacar un poquito los pies del plato, pues enseguida nos colgaban el San Benito de que éramos muy libres, de que éramos muy no sé qué, de que éramos muy fáciles, de que era de que éramos como un verso suelto. Ahora lo acaba de decir María, ¿no? ¿Cómo no iba a haber conformismo en las mujeres? Si sacabas el pie del plato, como tú lo has dicho, se te lanzaban a la yugular. Si querías estudiar, te decían que mejor que estudiases una carrera que no hiciese sombra a tu marido cuando te casaras. ¿Cómo no ibas a aguantarte si resulta que tu marido tenía derecho a decidir sobre tu vida, sobre las cuentas, sobre el dinero que tenías que sacar del banco, sobre cuándo salías de casa? Claro que eran conformistas, es que lo otro hubiera sido ser suicidas. Que no había más remedio, claro, por supuesto. Y aún así, de todas formas, fíjate ahí en el ciclo este que habéis puesto, y curiosamente una película que es Nada, ¿sí?, en que rompe completamente este estereotipo, ¿no? De alguna forma. O sea, es una película de los años 40, ¿verdad? 47, sí, 47, en la que la protagonista es una mujer que viene de fuera, de Barcelona, no viene de una gran ciudad, y ella quiere estudiar, y ella es la dueña de su destino, llega allí, decide lo que quiere hacer con su vida, nadie la seduce, nadie la abandona, y realmente se convierte en una mujer dueña de su destino en los años 40. ¿Qué haces después? Voy a la biblioteca a trabajar. ¿No tienes más remedio? Tengo que hacer una traducción y no tengo diccionario. Cuando cayó Nada, la novela en nuestras manos, que empezaba, cuando yo llegué a la calle de Aribau, yo me acuerdo que aquello era así comienza. Absolutamente, ¡ay, qué cosa más maravillosa que por fin una novelista se haya atrevido, ¿no? Una cosa fantástica. Hombre, todas leíamos, intentábamos leer a la Simone de Beauvoir y a la Françoise Sagan y a todas. Todas, dice, bueno, todas las que teníais muchas inquietudes. Pero de Strangui,
de extranjero y traducidas por el Fondo de Cultura Económica, por la Losada de Buenos Aires y por bueno. Quiero advertirte que tienes que dejar de andar como un golfo por las calles. ¿Se puede saber a dónde vas? Voy de un lado para otro. Me gusta andar por la ciudad. Te gusta mucho estropear el calzado, sin darte cuenta de que cuando se depende completamente de la familia, hay que cuidar la ropa y las suelas de los zapatos, y venir a casa a ayudar en una cosa o en otra. ¿Te enteras? Personajes femeninos importantes, protagonistas, todo ese control, ¿no?, férreo de la Iglesia Católica que en ese caso lo representa la tía Angustias, y ella lo que quiere es patear por Barcelona, ¿no? Y cómo no se le deja, eres una perdida, ¿no? Sí, hay toda Pero esas... fíjate que en esa película incluso la tía Angustias es una mujer que se atreve a marcharse de casa. Y se marcha. Y se marcha de casa. Es una de las sorpresas de la película, ¿no? Y Gloria, la otra mujer, la cuñada, es una mujer que cuando creemos que ha ido a salvar a la familia y todo el mundo decimos, esta se ha hecho prostituta seguro. Y resulta que no, que lo que está haciendo es jugadora. La juega al póker o no sé qué para salvar a la familia. Quiero decir que es una película llena de personajes femeninos que también existían y que en cambio no aparecen más que en esta novela y en esta película, curiosamente escrita por una mujer y adaptada por una mujer, por Conchita Montes. Vamos a hablar del personaje protagonista de Calle Mayor, ¿no? Esa película de Juan Antonio Bardem, año 56, y que nos muestra esa sociedad de provincias, con ese machismo, con ese grupo de amigotes pues que quieren gastar una broma un tanto pesada, Tina. Esa película está basada en una obra de Carlos Sarniches que se llama La señorita de Trévelez, bastante anterior. Y está muy bien el punto de vista y el acercamiento que hace Juan Antonio Bardem a esos años, ¿no? Y a esa panda, y a ese medio asfixiante de una pequeña ciudad de la Castilla profunda o de la España profunda. Esa mujer también es una víctima del entorno, como ha dicho María, de la Iglesia y por supuesto del machismo, porque unido a la Iglesia estaba y está, desgraciadamente, la cultura machista, que sigue teniendo un peso y que en aquel momento tenía un peso tremendo. Si a los 30 años no te habías casado... Eras una solterona. Eras una... No, pero además una solterona a la que se le añadían los epítetos de fea, debe ser mala, está muy vista, debe oler mal, algo debe tener, ha tenido muchos novios, cuidado porque ya está muy sobada. Todas estas cosas, y en una pequeña ciudad eso era un estigma para la mujer. Ya sabe, esas tías que hay en todas las familias y que preguntan y critican y fisgan, me molestaban, sí, porque hacían comparaciones. Pues fulanita ya tiene 2 niños. Es una película escalofriante, Calle Mayor. Y era verdaderamente emocionante la ingenuidad, ¿verdad? Claro. La ingenuidad de la protagonista. De la Betsy Blair, esta, con la edad. Cómo se había conservado metida como en un fanal. Por supuesto, virgen. También era la educación, hasta ahí ¿no? pudieran llegar las cosas. Virgen nos casábamos todas, ¿eh? Yo también. Hombre, tú dirás. Que quede claro. A ver, que es que no había más remedio, vamos, que es que no nos cabía en la cabeza otra cosa. Curioso, pero se ha pasado por todas esas cosas, ¿no? Vamos a ver las que están representadas en Españolas en París, del año 71. Tina es una de esas jóvenes. Me gusta una frase que dice, me voy de aquí porque aquí no me entienden ni los perros. Es que soy muy tonta. No he conseguido entenderme con los perros, figúrate con las personas. Tú tendrás más suerte que yo. Como que no terminaba de encajar en esa sociedad. Esta es una pobre víctima porque eran las monjas las que llevaban las criadas a Francia, organizaban autobuses y las metían allí, ya iban a casas determinadas, etc. Y a esta pobre Francisca pues la sacan de su pueblo a servir. Clac et électricité. Avec prière, pas d'électricité. No rezar para electricité. Rezar para los huevos pasados por agua. Que no soy tonta. También esas muchachas eran unas víctimas porque tenían que salir de su país, cosa que ahora también está pasando desgraciadamente, de otra manera, porque ahora salen muy preparadas. Pero en aquel momento salían sin estudios y sin nada a buscarse la vida, a buscarse una vida un poquito más digna, porque aquí cobraban muy poquito, trabajaban mucho,
Entonces se les ofrecía esta oportunidad. Y es un homenaje que Roberto Bodegas le hace a estas mujeres porque él trabajó cuando se fue a París, él fue un emigrante y se fue y trabajó de obrero antes de empezar a hacer cine y conoció y tuvo amigas en este sector que le ayudaron mucho. Entonces, cuando dirigió su primera película, quiso hacerles un homenaje a las Bon. No, Isabel, pas la poêle, la casserole et l'eau. Ah, pasados por agua. Sí. Là, doucement, l'eau, et 3 minutes. Lo que ha contado Tina, que es lo que está en la película reflejado, de esas monjas que se llevaban a París a las chicas a servir. Yo tuve una experiencia de conocimiento nada más cuando yo vivía aquí en Madrid, que yo viví unos pocos de años cuando me casé, de unas monjas que se llevaban a las chicas a Australia. Fíjate. Para tratar de casarse. Porque en Australia había muchos más hombres que mujeres y hacían falta chicas. Entonces las llevaban colocadas de alguna manera, o a servir, o algunas eran secretariadas, habían estudiado secretariado y tal. Y yo me quedé asombrada, estamos hablando de los años 60, que iba a una expedición a Australia. Y lo que iban eran, pues eso, para casarlas y procrear. Pero como si fueran... Con perdón, ovejas, vamos. O sea, que realmente era una cosa impresionante. Lo duro de todo esto es que realmente las mujeres hayan necesitado durante tanto tiempo un hombre, ¿no?, para ser personas, ¿no? Y luego también hay muchos personajes y luego también hay muchos temas, hay mucha crítica, ¿no?, todo ese tema de las criadas. Y luego también es muy curioso cómo todas las novias, ¿no?, de esos hombres que también están trabajando en Francia están en España y lo único que quieren es un piso, ¿no? Ese ideal del piso, de comprar el piso, el propio personaje de Diony, ¿no?, también que está ahí trabajando y cosiendo, ¿no? Y que viene el novio con el 600, ¿no? O sea, y yo creo que es una película que tiene muchos personajes y que es muy rica, ¿no?, en matices. Y algo que rompe un poco con la victimización, ¿no?, que es ese final, ¿no?, ese cómo Isabel mira desafiante a la cámara, ¿no? Es decir, bueno, pues ha pasado. Y es capaz de revelarse también. Efectivamente, y es capaz de revelarse y cómo mira, ¿no? Y luego también la secuencia del aborto es brutal. Esto es lo mejor para ti. Esas brujas, ¿no?, que están encima, tranquila, tontita, ¿no?, que esto no te va a doler, cómo vas a volver al pueblo con el niño, ¿no? Sí, sí, es muy comprometida. Abundando en lo que tú habías dicho antes, esa sensación del hombre que era el que va por ti, el que te representa. Había una frase que decía eso exactamente. Ay, yo no puedo ir sola a eso, no tengo un hombre que me represente. Sí. Así, y eso lo he oído yo a mi madre, se lo he oído. Mi padre era absolutamente negado para ir a los sitios y decía, no puedo ir a la boda de tu prima, no tengo un hombre que me represente. Y todo este machismo del que estamos hablando también se respiraba en los platos, en los sets de rodaje, es decir, el ambiente que había en las grabaciones, en los rodajes, también se destilaba en un mundo como el cine, que se supone que va por delante, ¿no? Que la gente... Pues no sé qué decirte. Lo que se respiraba era un gran elitismo. Era una profesión muy elitista esta, donde cuando te maquillaba el primer maquillador significaba que ya eras alguien. Yo, por ejemplo, me relacionaba mucho con la gente, pues soy una persona muy abierta y tal. Y a mí, mis compañeros, me han afeado que tuviera trato con los técnicos. Quiero decir, había mucho elitismo, eso sí lo he notado. Pero machismo, puertas para adentro, no, por una razón. Porque en esta profesión ha habido actrices que han ganado muchas veces mucho más que el actor. Yo voy a llevar un poquito la contraria. No, puedes. Tina. Creo que sí. Vamos a ver, no pasa nada por decir que sí. Quiero decir, como el resto de la sociedad. O sea, el mundo del cine, el mundo de la televisión, el mundo de los platós, del audiovisual, es igual que el resto de la sociedad. Ha habido machismo como ha habido en el resto de la sociedad y como sigue habiendo. No es diferente. ¿Qué pasa con las mujeres profesionales del audiovisual, del cine, de la televisión, como el resto de las mujeres profesionales? Que muchas veces teníamos que mirar para otro lado y hacer que no nos enterábamos, porque si no, te quedas en casa.
María tiene 2 libros publicados, Fotogramas de género, que abarcan desde el 77 hasta el 2000. Sí. ¿Cómo se representaba a la mujer en esas décadas finales de los 70, principios de los 80? Hombre, pues a ver, en los 25 años de análisis de los 2 libros nos damos cuenta, hay un proceso que llama bastante la atención, ¿no? Nos encontramos a finales de los 70, principios de los 80, como de repente todas las mujeres de según qué películas, además de cineastas, ¿no? Como Cecilia Bartolomé, Pilar Miró o Josefina Molina, dentro de que tienen muchas cargas, ¿no?, de lo que significa la herencia nacional catolicista y la situación democrática, que parece como si las mujeres tenían que ser modernas, como si nada hubiera pasado, ¿no? Hay una secuencia de Tigres de papel de Colombo, ¿no?, en la que Carmen Maura, la pobre, llora, ¿no?, al lado de un compañero, de un amigo, y dice, bueno, pues a mí al final esto de la revolución sexual no me ha traído nada bueno, ¿no? Y en el fondo los que se estaban poniendo las botas con la revolución sexual eran ellos, ¿no? Entonces sí que vemos como todavía va también por generaciones, ¿no? Hay como 3 generaciones. La primera está mucho más marcada por ese pasado, y en las películas de las cineastas se refleja lo problemático que es convivir entre ese pasado y ser una buena profesional de televisión española, o tener una relación más allá de un matrimonio que has dado por roto. Y la siguiente generación, que estarían ya igual actrices ya pues como Carmen Maura o Verónica Forqué, pues eso, asistimos a una especie de eclosión de las libertades, donde todo el mundo es muy moderno en apariencia, y de repente llegamos otra vez a la década de los 90 y nos encontramos con un gran desencanto. En este sentido hay una película que es muy paradigmática, que es Cómo ser mujer y no morir en el intento, ¿no?, que estuvo dirigida por Ana Belén, que está basada en la novela de Carmen Rico Godoy, ¿no? Es decir, nosotras hemos avanzado mucho, nos lo hemos currado mucho, hemos hecho muchas transformaciones, pero el tío que tengo al lado sigue siendo igual, ¿no? Estamos de deudas hasta aquí. Qué anticlímax. Pero vamos a detenernos en la década de los 80, porque ayer pudimos ver qué he hecho yo para merecer esto y cómo es el personaje de Carmen Maura, ¿no? María. También una mujer de pueblo con una educación. Que sea capaz de matar con la pata, deja. Eso solo lo puede hacer Almodóvar. Por supuesto. ¿Cómo ves ese personaje? Es una de personaje rebelde, de las que se revela con la situación que tiene, y lo pone en contraposición del personaje de Verónica Forqué, que es absolutamente, no comprende cómo esta mujer, su vecina, puede pasarlo tan mal cuando se puede pasar estupendamente, claro, pasando carros y carretones, ¿comprende? O sea, pasando por el aro. Ese personaje de mujer existe, no es que exista, es que es el que verdaderamente chafa toda posible lucha feminista. Sí, sí, sí. Porque transige con todo. Es que las hay de las que aparece el marido con el abrigo de piel y ya se desbaratan. Entonces es una sensación, bueno, yo creo que de fracaso. Entra un poco en lo que decía Patricia, ¿no?, de mirar hacia otro lado en según qué ocasiones, o pactar, ¿no? O sea, es que yo creo que Cristal es un personaje muy positivo que pacta y que le da la vuelta, y lo que no quiere ser es una ama de casa como Gloria, que es que la pobre es una película, yo creo que de las más angustiantes, ¿no?, de las que se han visto durante toda la semana. Es que es absolutamente demoledor. Y algo muy importante también de que he hecho yo para merecer esto es que se retrate el personaje de la ama de casa, ¿no?, por la que por sus hombros y su cuerpo da igual que haya pasado la transición, que haya una democracia en España, ¿no?, que son mujeres del extrarradio muy pobres y que, bueno, pues que realmente... Esa mujer llega hasta nuestros días, la que lleva encima de sus hombros todo. Sí, esos hijos, en una ¿no? colmena, además, ¿no? Es la típica cosa angustiosa, porque creo que lo hizo ahí en el barrio de la Concepción, me parece. Sí, el edificio, ¿no? Además, es que tiene mucho una protagonismo. Sensación agobiante. De estar tanta gente igual, toda viviendo de la misma manera. Y el personaje de la Chulán Preave, no me digáis, por favor. Sí, fíjate que a mí hay veces que me parece que tienen un paralelismo esta película, que he hecho yo para merecer esto, y Solas, de alguna forma. Lo que pasa es que una es de Benito Zambrano y otra es de Almodóvar. Pedro Almodóvar. ¿Y cuál es ese paralelismo entre sus protagonistas? Sí, entre sus protagonistas, ¿no? O sea, por un lado tenemos, claro, o sea, porque todas las películas que habéis puesto en este ciclo a mí me parecen fantásticas, o sea, de una enorme calidad. Pero como decía antes, todas repiten unos modelos de mujer
La ama de casa, la abuela generosa, sabia, a la que nadie hace ni caso, chus la preave o tú, luego te hacen caso, pero al principio no, la mujer que tiene que trabajar por encima de todo para sacar adelante la familia, el caso del personaje de Ana Fernández o el personaje de Carmen Maura, o sea, hay un paralelismo, ¿no? Pero claro, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Es una película de Almodóvar, con todo lo que eso quiere decir. Si no hace nada, es muy bueno. Te dije que no te salieras de la caja. ¿Y cómo creéis que muestra Almodóvar a la mujer? ¿Qué aporta la mirada de Almodóvar a la mujer? La sitúa como absoluta protagonista de sus películas, ¿no? A mí me parece, yo, en general, no me voy a suscribir a qué he hecho yo para merecer esto, o a Tacones lejanos, o tal. Pero a mí me parece que la mirada de Almodóvar hacia la mujer es una mirada de comprensión, es una mirada de valor y es una mirada de ternura y de humor, todas estas cosas. A mí me parece que pretende siempre darle un protagonismo social, familiar y vital. O sea, la sociedad se basa en estas. ¿Qué opináis? Y a mí me parece que es un gran observador. Efectivamente, observa muy bien y saca estupendas conclusiones. Pero lo único que yo, no digo le reprocharía, porque como le voy a reprochar, es su mundo y es su arte y es él y es lo que admiramos de él, pero se mantiene observando a un tipo concreto de mujeres, no a otras. O sea, el mundo de las mujeres de Pedro Almodóvar está lleno de seducidas y abandonadas, de mujeres a las que atacan o a las que violan, de mujeres un poco enloquecidas pero sabias, de gente del pueblo, de su pueblo que llega a las ciudades, otros tipos de mujeres que ya digo que yo echo de menos en las películas españolas, que existen, que llevan existiendo toda la vida y que existen en los 40, los 50 y mucho más ahora. No los trata él, esos no los trata. Las mujeres dueñas de su destino, que deciden, que tienen a lo largo de la película, llevan el protagonismo absoluto sin depender de un hombre, sin que ese protagonismo dependa de un hombre o de la sujeción a un hombre. Estas no entran dentro del cine de Almodóvar, que ya digo, siendo como es, el maravilloso observador que es. Pero yo ya he dado mi opinión. Suscribo las palabras de Patricia. Son mujeres muy determinadas. Luego, en su última época, que es bastante más melodramática, es muy cuestionable desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de los feminismos. Y luego el tema de la violencia sexual, pues es imperdonable. Ahí tiene, según qué representaciones de la violencia sexual hacia las mujeres, pues que son muy dañinas, creo yo. En la primera parte sí que entra esa subversión, pero en según qué otras películas ya no, ¿no? Entonces esto puede llegar a resultar conflictivo. Te he dicho que me planches la camisa. Y yo te he dicho que te la planches tú. ¿Pero qué dices? Tenéis razón las dos, yo es que soy bastante ecléctica, no lo puedo remediar, pero es que es verdad lo que tú has dicho, lo que han dicho ellas, sí. Es decir, que estas mujeres, la de La flor de mi secreto, por ejemplo, claro. La escritora, pues da pena, ¿no? Claro, y tal. Es que es... Y la de mujeres, mucha pena. Y la propia, la Cecilia Rode, Todo sobre mi madre, que es semejante dramón. Entonces, de alguna manera, mueven a compasión. Y como bien decía Patricia, no son mujeres que se la zapatean y que son dueñas de su destino. Son bastante débiles. Nos hemos detenido mucho en la mirada de Pedro Almodóvar sobre la mujer, pero sí que me gustaría saber, cuando la que se pone detrás y dice acción es una mujer, ¿cambia la manera de mostrar al personaje femenino, Patricia? ¿Por alusiones? Yo creo que muchas veces sí. Pues vemos en las películas de Itziar Boyain, por ejemplo, y se me viene a la cabeza Mata Haris. Sí. Resulta que Mata Haris lo que son unas mujeres que tienen una profesión de detective privado, insólito, ¿no? Más vinculada a los hombres, claro. Claro, entonces ella ha inventado una agencia de detectives privados en que las trabajadoras son mujeres. Y seguro que existe, y seguro que es así, y seguro que hay más mujeres detectives privados de lo que nos imaginamos. Pero ningún hombre se le ha ocurrido ponerlo en el cine. Me acuerdo ahora, por ejemplo, de El palo, la película de Eva Lesmes,
que es un grupo de mujeres, me parece que una es una empleada del hogar, asistenta y tal, que deciden dar un golpe, deciden hacer un atraco, ¿no? ¡Al suelo! ¡Venga! ¡Al suelo! Que ellas juntas, 4 mujeres, se reúnen para hacer un atraco, que tampoco a nadie, ningún hombre creo que se le habrá ocurrido, ¿no? Los atracos los hacen hombres. Bueno, pues mira, llega Eva Lesmes como directora y este atraco divertido, es una comedia, lo hacen 4 mujeres. Y podemos seguir poniendo ejemplos, ¿no? No quería despedir sin recordar la obra que has estado interpretando en Mérida, la Asamblea de Mujeres, porque de mujeres hemos hablado y mucho aquí. Sí, es una comedia de Aristófanes muy graciosa que la estamos haciendo con tono de cabaret, hay que decirlo porque va muy en ese sentido. Hemos tenido, gracias a Dios, bastante éxito, ha sido muy bien acogida. Y ahora pues vamos a ver cómo se presenta la temporada a partir de ahora de septiembre. Muchísima suerte y muchísimas gracias por habernos acompañado, María, Tina, María Gracias. y Patricia. Ha sido un placer escucharos. Nosotros volveremos el próximo lunes con 5 nuevos títulos en los que el medio rural será protagonista. Y les adelanto ya el menú de la semana que viene. El lunes, Marianela de Benito Perojo. El martes, La venganza de Juan Antonio Bardem. Para el miércoles, Furtivos de José Luis Borau. El jueves llegará de la mano de Moncho Armendáriz, Tasio. Y terminaremos el viernes con Tierra de Julio Meden. Disfrutad del fin de semana y a partir del lunes ya saben que el mejor cine español está aquí, en la 2 de Televisión Española. Adiós.